La sede de Helix Dynamics, una reluciente torre de cristal en el corazón de la ciudad, resplandecía como una estrella perdida en la noche. Durante 3 días consecutivos, las frías luces LED blancas brillaron implacablemente, reflejándose en las paredes de acero pulido y los gélidos suelos de mármol. Era bien pasada la medianoche, pero el aire en la sala de operaciones principal era denso, como una tormenta a punto de estallar. La enorme pantalla montada en la pared brillaba en rojo con gráficos irregulares, anunciando el fracaso del proyecto de inteligencia artificial médica de $100 millones, la mayor apuesta de la compañía para liderar la industria tecnológica. Damien Cole, de 35 años, estaba sentado solo en la mesa de conferencias, con sus profundos ojos azules fijos en la pantalla. Su rostro era definido, sin una sola arruga innecesaria, como tallado en piedra. Su traje negro se ajustaba perfectamente a su figura, pero la corbata suelta dejaba ver el cuello arrugado de su camisa blanca, una rara señal de agotamiento. 3 noches sin dormir habían llevado a su equipo de ingenieros al límite, pero el error del algoritmo persistía, como un monstruo invisible que roía cada esfuerzo. Fracasar no es una opción, murmuró en voz baja y fría, aunque un destello de inquietud brillaba en su mirada, algo que siempre ocultaba bajo la gélida coraza de un director ejecutivo. En el pasillo que conducía a la sala de servidores, Calle Rivera, de 33 años, empujaba un carrito de limpieza, las ruedas chirriaban contra el mármol. El holgado uniforme gris azulado apenas disimulaba su esbelta figura, y algunos mechones sueltos se le escapaban de su cabello castaño recogido. Se detuvo frente a la puerta de la sala de servidores y se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. A través del grueso cristal, pudo ver que el equipo de ingeniería se había retirado para un breve descanso, dejando la pantalla principal iluminada, mostrando código y gráficos de errores. Intentó darse la vuelta y continuar con su trabajo invisible, pero una línea de código en la pantalla la paralizó. Datos no lineales, nítidos como la luz del día, pero el modelo de entrenamiento aplicaba un método lineal. Eso está mal, susurró casi inconscientemente. Su corazón empezó a latir con fuerza, no por miedo a que la descubrieran, sino porque la chispa de su pasión por la tecnología, algo que creía apagado hacía tiempo, se encendió en su pecho. Calle miró a su alrededor por el pasillo vacío, los únicos sonidos eran el rugido de los ventiladores del servidor y el parpadeo de las luces LED. No debería, se dijo, apretando con más fuerza el mango de la escoba. Pero sus ojos no se apartaban de la pantalla, donde los números rojos parecían pedir ayuda a gritos. 6 años atrás, era una brillante ingeniera de aprendizaje automático, soñando con algoritmos que pudieran cambiar el mundo, antes de que Ethan traicionara a la empresa y se quitara la vida. Ahora era solo una sombra en esta torre, pero en ese instante, una parte de ella despertó. Dejó la escoba y entró en la sala de operaciones, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. El aire aún conservaba el calor de los tensos debates. Calle se sentó frente a la computadora, con los dedos temblorosos sobre el teclado. Escribió rápidamente, ajustando el modelo de entrenamiento y añadiendo una transformación de datos para gestionar la no linealidad. Cada línea de código era como una cuchilla que cortaba viejas heridas, pero no se detuvo. La pantalla parpadeó, y los gráficos rojos y enfurecidos cambiaron lentamente a verdes. Calle se mordió el labio, el sudor le resbalaba por la sien. No oyó los pasos pesados en el pasillo. ¿Calle Rivera? La fría voz de Damien cortó el aire, haciendo que Calle se sobresaltara. Se giró para encararlo con la mirada, como 2 cuchillas de hielo, furiosa y desconfiada a partes iguales. Damien estaba en la puerta, con las manos en los bolsillos, su postura rígida pero irradiando una autoridad abrumadora. La luz LED proyectaba sombras intensas sobre sus rasgos cincelados y sus ojos entrecerrados, como si intentara desentrañar todos sus secretos. ¿Por qué estás aquí y qué le estás haciendo exactamente a mi sistema? Calle se levantó de golpe de su asiento, la silla crujió tras ella. ¿Yo? Tartamudeó. Él sabía quién era, sus ojos lo dejaban claro. El pánico le subió por la garganta, pero se obligó a mantener la calma. Vi un error en el modelo, dijo con voz baja pero firme. Los datos no lineales no se pueden procesar con un método lineal. Acabo de arreglarlo. Damien se acercó, lentamente, como un depredador acechando. Miró la pantalla, donde los gráficos se estaban estabilizando. Luego volvió a mirar a Calle. ¿Lo arreglaste? Su voz era baja, cargada de ira y curiosidad reticente. La esposa de Ethan Rivera,
que trabaja como conserje en mi empresa, se atreve a tocar un sistema multimillonario? Sus palabras fueron como una cuchilla, encogiéndole el corazón. Tragó saliva con dificultad, con la mirada firme aunque aún le temblaban las manos. Yo era ingeniera en aprendizaje automático, respondió con la voz ligeramente temblorosa. Sé lo que hago. Solo quería ayudar, nada más. Esas palabras fueron un desafío, no solo para Damien, sino para su propio pasado. Damien guardó silencio, con la mirada fija en ella, como si intentara descifrar cada secreto que aún no había revelado. Se acercó al teclado y repitió la simulación. Los números se actualizaron y la tasa de error se redujo un 40% en minutos. El aire en la habitación se sentía helado. Damien se volvió hacia ella, su mirada ya no solo mostraba enojo, sino también asombro y un respeto reticente. ¿Por qué estás aquí, Calle Rivera?, preguntó de nuevo, en voz más baja, como si rebuscara en viejos recuerdos. Después de todo lo que hizo Ethan, ¿por qué sigues en esta empresa? Calle bajó la mirada, incapaz de mirarlo a los ojos. Porque tengo que cuidar de mi hijo, dijo con voz tranquila pero firme. No dijo nada más, pero la carta en su bolsillo se sentía más pesada, un recordatorio de secretos que aún no podía revelar. Damien asintió lentamente, como si memorizara cada detalle. Mañana a las 8, sala de conferencias principal, ordenó, con un tono ya no frío, sino más complejo. Le explicarás todo al equipo de ingeniería. No me decepciones. Calle abrió la boca para negarse, pero la mirada de Damien la detuvo. Se dio la vuelta y salió, dejándola allí parada entre las luces LED blancas y el rugido de los camareros. Tocó la carta en su bolsillo, sintiendo como si Ethan la observara desde algún lugar orgulloso y arrepentido. Cerró los ojos y respiró hondo. No hay vuelta atrás, susurró, pero en el fondo lo sabía. Acababa de cruzar la línea, y Damien Cole, con todo su resentimiento y desconfianza, jamás permitiría que siguiera siendo solo una sombra. Estás viendo Historias del Alma, donde cada historia susurra amor, sanación y esperanza. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo. No olvides suscribirte y formar parte de nuestro viaje. Sigue con nosotros. La historia apenas comienza. La luz de la mañana se filtraba a través de los imponentes paneles de cristal de la sede de Helix Dynamics, pero no lograba disipar la tensión sofocante en la sala de conferencias principal. Sillas de cuero negro brillante rodeaban la mesa de nogal, donde se sentaba el equipo de ingeniería de alto nivel de la compañía, con miradas que oscilaban entre la curiosidad y el desprecio. Calle estaba de pie en un rincón de la sala, con su arrugado uniforme de conserje azul grisáceo pegado a su delgada figura, aferrándose al dobladillo de su camisa con las manos como si intentara aferrarse a un atisbo de coraje. Anoche, cuando Damien Cole pronunció su nombre, Calle Rivera, con esa mirada fría y cortante, supo que su secreto había sido descubierto. Ya no había forma de ocultarse. Damien estaba de pie a la cabecera de la mesa, con su traje negro ceñido al cuerpo, sus profundos ojos azules recorriendo la sala como un general preparándose para la batalla. No miró directamente a Calle, pero cada movimiento, desde la forma en que tamborileaba con el dedo sobre la mesa hasta la forma en que ladeaba la cabeza mientras escuchaba los informes, irradiaba una autoridad abrumadora. Señora Rivera, habló por fin, con voz baja y afilada como una cuchilla cortando el aire. Anoche, usted modificó el modelo de entrenamiento para el proyecto de IA médica. Explícate. Convénceme a mí y a todo el equipo de que no estabas simplemente interfiriendo. Calle sintió un nudo en el corazón. Más de una docena de ingenieros la miraban fijamente, con ojos como agujas que le pinchaban la piel. La nota de suicidio de Ethan, aún en su bolsillo, le pesaba en el pecho como una piedra. Respiró hondo, pensando en Nico, su hijo de 8 años que la esperaba en casa, y encontró una pequeña fuente de fuerza. Los datos del proyecto no son lineales, comenzó con voz baja pero clara, aunque le temblaban las manos. El equipo usaba un método lineal, por lo que el modelo no podía procesarlos. Añadí una transformación de datos y ajusté el proceso de entrenamiento para que fuera compatible. Una oleada de murmullos recorrió la sala. Marcus, el ingeniero jefe, con el rostro enrojecido por la ira tras unas gafas de montura metálica, se puso de pie de golpe. ¿De qué está hablando?, gritó, señalando a Calle con el dedo. Damien, ella es la esposa de Ethan Rivera, el hombre que traicionó a esta empresa. ¿No tiene derecho a tocar nuestro sistema?
Las palabras de Marcus explotaron como una bomba. Los ingenieros se miraron entre sí, susurrando con incredulidad, sus miradas pasando de la sospecha al desdén. Las mejillas de Calle se calentaron, sus manos temblaban incontrolablemente. Quería explicar, decir que no era Ethan, que solo quería ayudar, pero se le hizo un nudo en la garganta. En su mente, apareció el rostro sonriente de Nico, apoyándole las piernas. Bajó la mirada al suelo, negándose a correr, aunque no podía mirarlos a los ojos. Damien levantó la mano, indicando silencio. Su mirada se desvió hacia Marcus, fría como el hielo. Ejecuta la simulación, ordenó con voz monótona. Un joven ingeniero, pálido y ansioso, se apresuró a la terminal y tecleó los comandos para verificar las modificaciones de Calle. La enorme pantalla parpadeó mientras los gráficos, leídos durante 3 días seguidos, se volvían lentamente verdes. Apareció el número, con una tasa de error del 60% menor. La sala quedó en silencio, salvo por el clic del ratón en la respiración entrecortada de Calle. Marcus se hundió en su silla, boquiabierto. Otros ingenieros intercambiaron miradas desconcertadas, algunos murmurando con incredulidad. Como pudo, susurró alguien. Finalmente, Damien miró directamente a Calle. Su expresión era un respeto reticente mezclado con un viejo resentimiento. Dijiste que eras ingeniero de aprendizaje automático, dijo en voz baja, como si sopesara cada palabra. Y lo acabas de demostrar. Pero no esperes que nada sea fácil a partir de ahora. Calle tragó saliva, con la mirada firme, aunque sus manos seguían aferradas a su camisa. No espero nada, respondió con voz tranquila pero firme. Solo quiero hacer lo correcto. Esas palabras no solo eran una declaración para Damien, sino para sí misma. Había dicho que Helix Dynamics, incluso como conserje, se mantendría fiel al sueño tecnológico que Ethan alguna vez compartió, aunque cada día laboral fuera una nueva confrontación con el dolor. Damien guardó silencio, con la mirada fija en ella. Trabajarás con el equipo de ingeniería, dijo, no una pregunta, sino una orden. Necesitamos tu talento, sin importar tu pasado. Antes de que Calle pudiera objetar, se volvió hacia Marcus. Cualquiera que tenga un problema con esto puede verme después de la reunión. Nadie habló, pero sus miradas seguían llenas de juicio. Calle casi salió corriendo de la sala, con el corazón apesadumbrado. Empujó su carrito por el pasillo, sintiendo como si acabara de entrar en una batalla que no había pedido. Cada paso le recordaba que ya no era invisible. El pequeño apartamento de Calle estaba en las afueras de la ciudad, estrecho pero cálido, con un ligero olor a galletas viejas recién salidas del horno y cubierto de acuarelas de Nico pegadas en las paredes. El resplandor amarillo de una vieja lámpara de escritorio iluminó el rostro de Calle, ahora libre de la gorra del uniforme, con su cabello castaño alborotado. Estaba sentada en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Había intentado vivir en silencio, espiando la culpa de Ethan, quedándose en Helix Dynamics, incluso siendo una sombra que nadie veía. Pero esa mañana, de pie ante el equipo de ingeniería, se sintió despojada ante el mundo entero. No soy lo suficientemente fuerte, susurró con la voz quebrada. Temía que la mirada resentida de Damien y las palabras despectivas de Marcus la arrastraran de vuelta a los días más oscuros, cuando Ethan las abandonó a ella y a Nico con una nota de suicidio llena de remordimiento. Ethan Rivera, su esposo, quien fuera cofundador de Helix Dynamics, también fue el hombre que dejó una herida incurable en su corazón y en el de la empresa. Se acercaron pasos suaves. Nico, con un pijama con estampado de robot, salió de su habitación con sus grandes ojos redondos llenos de preocupación. «Mamá, ¿por qué lloras?», preguntó con su vocecita llena de preocupación. Se subió al sofá y la abrazó. «¿Estás triste por el trabajo?». Calle sonrió levemente y se secó las lágrimas con la manga. Atrajo a Nico hacia sí, respirando el calor de su pequeño cuerpo. «No estoy triste», dijo, aunque aún le temblaba la voz. «Solo me temo que no tengo la fuerza suficiente para hacer algunas cosas». Nico levantó la vista, sus ojos brillaban como estrellas. «Eres mi superhéroe», dijo con firmeza. «Los superhéroes nunca se asustan». Sus inocentes palabras fueron un bálsamo para su corazón herido. Lo abrazó con más fuerza, aspirando el dulce aroma de su cabello. «Gracias»,
Mi pequeño superhéroe, susurró. Ahora vuelve a la cama. Caminó lentamente de vuelta a su habitación, pero en el fondo sabía que este viaje apenas comenzaba. Damien, con su mirada compleja y los recuerdos de Ethan, no permitiría que ella fuera una sombra para siempre. Y la carta de Ethan, llena de remordimiento, esperaba ser abierta, lista para cambiarlo todo. Miró por la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Tengo que seguir adelante, susurró, con una frágil esperanza en su voz. Las manos de Calle temblaban mientras aferraba la nota de suicidio de Ethan, un trozo de papel arrugado, con los bordes amarillentos tras 6 años escondido. La desdobló, recorriendo con la mirada la letra temblorosa de su esposo, pero el corazón le oprimía demasiado el corazón como para dejarla terminar de leer. Los recuerdos la inundaron, agudos y dolorosos como una herida abierta. Recordó aquella noche de hace 6 años, cuando Ethan llegó a casa, oliendo a alcohol y con los ojos inyectados en sangre. Gritó en la sala, con la voz entrecortada. Damien me lo robó todo. Elix era mi sueño, Calle, y él se lo llevó todo. Ella lo abrazó, intentando calmar su ira, pero Ethan solo negó con la cabeza, con la mirada vacía, como la de un hombre que se ha perdido. Al día siguiente, lo encontró frío y sin vida en su estudio, junto a la carta de disculpa. Me equivoqué, Calle, escribió. Lo siento por ti. Lo siento por Damien. Lo siento por todos. Esas palabras fueron como una cuchilla que le dejó una cicatriz en el alma que jamás sanaría. Calle aferró la carta con más fuerza, rozando el borde con dedos temblorosos como si fuera a hacerla trizas y borrar el pasado. Pero se detuvo, con los ojos empañados por las lágrimas. No puedo seguir corriendo, susurró con la voz entrecortada. Esta carta era la prueba definitiva de que Ethan no solo era un traidor, sino un hombre destrozado por los celos y la presión. Se lo guardó en el bolsillo y respiró hondo. Mañana por la mañana, entraría en esa sala de conferencias, no para esconderse, sino para enfrentarse a todas las miradas condenatorias. A la mañana siguiente, la sede de Helix Dynamics brillaba bajo la luz del sol, pero la sala de conferencias principal seguía fría, con paredes de acero y luces LED blancas. Calle se paró frente al espejo en la sala de descanso de los empleados, respirando hondo antes de quitarse el uniforme de conserje. Hoy tenía una reunión con la junta directiva, por orden de Damián. Se puso una camisa blanca vieja, arrugada pero limpia, la que Ethan le había regalado para su aniversario. Llevaba el cabello castaño recogido con pulcritud, aunque algunos mechones le caían sobre la frente. Se miró en el espejo, no era una sombra invisible, sino una mujer lista para erguirse en medio de la tormenta. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron. Calle entró, sintiendo las miradas de los miembros de la junta clavadas en ella como cuchillas afiladas. Hombres y mujeres con trajes caros estaban sentados alrededor de la mesa de nogal, con miradas que oscilaban entre la curiosidad y el desprecio. Damián Cole presidía la mesa, con su traje negro a la medida, sus profundos ojos azules recorriendo la sala. Asintió levemente, indicándole a Calle que se parara a su lado y luego habló en voz baja pero resonante. Esta es Calle Rivera, quien salvó nuestro proyecto de IA médica. Revisó el modelo de entrenamiento y redujo los errores en un 60% en una sola noche. El aire pareció congelarse. Un hombre de mediana edad, de cabello canoso y voz fría, susurró lo suficientemente alto como para que Calle lo oyera. ¿La esposa de un comerciante se sienta aquí? Los murmullos se extendieron como fuego por la hierba seca. Ethan Rivera traicionó a esta empresa, murmuró otra mujer. ¿Por qué está aquí? Calle sintió una opresión en el pecho como si le hubieran chupado el aire. Se mantuvo erguida, pero su mirada vaciló, entre la determinación y el dolor que le causaban esos susurros. Quería darse la vuelta e irse, huir de aquella habitación, pero el rostro radiante y sonriente de Nico surgió en su mente, anclándola en su sitio. Damián habló, su voz cortando los murmullos como una cuchilla. Señora Rivera, dijo, con la mirada fija en ella, no solo llena de resentimiento, sino con un destello de algo más firme. Explícales por qué pudiste hacer lo que todo el equipo de ingeniería no pudo. Sus palabras no eran una pregunta, sino una oportunidad para que Calle demostrara su valía. Respiró hondo. Su voz tembló al principio, pero se fue tranquilizando a medida que hablaba. Una vez fui ingeniera en aprendizaje automático,
comenzó, recorriendo con la mirada los rostros de los jueces. Entiendo los datos no lineales y sé cómo adaptar un modelo para que funcione. No estoy aquí para justificar las acciones de nadie. Estoy aquí porque creo en este proyecto. Sus palabras fueron una declaración no solo a la junta directiva, sino también a ella misma, una confirmación de que no era solo la sombra de Ethan. Un silencio denso se apoderó de la sala. Algunos miembros de la junta negaron con la cabeza, pero nadie protestó abiertamente. Marcus, el ingeniero jefe, estaba sentado en un rincón, con la mirada aún llena de sospecha, pero permaneció callado. Damien asintió, con la mirada fija en Calle, como si sopesara algo más profundo. La señora Rivera liderará el equipo de ingeniería en la siguiente fase, anunció, sin dejar lugar a réplicas. No podemos permitir que este proyecto fracase, y ella ha demostrado ser la más cualificada. Se oyeron más murmullos, pero Calle ya no los oía. Se giró, con la intención de salir de la sala de conferencias, reacia a soportar más el escrutinio, pero una mano le tocó suavemente el hombro, deteniéndola. Se giró, sorprendida, al encontrar a Damien allí de pie. Sus ojos ya no eran glaciales, sino que conservaron una leve calidez, aunque solo fue por un instante. No te dejaré solo, dijo en voz baja, casi un susurro. Esta vez no. Sus palabras disiparon un poco la soledad que sentía. Asintió, con los ojos brillando con una frágil esperanza. En el pequeño apartamento de Calle, la oscuridad solo se rompía con el resplandor amarillento de la vieja lámpara de escritorio. Hoy, de pie ante el tablero, sintió el peso de su pasado, pero también vislumbró un rayo de luz. Las palabras de Damien, aunque breves, le dieron la esperanza de no estar completamente sola. Pensó en Nico, dormido en su habitación, y esbozó una leve sonrisa. Por ti, susurró, tengo que ser fuerte. Miró por la ventana, donde las luces de la ciudad centelleaban a lo lejos. Pero esta vez, Calle se sentía más preparada para afrontar lo que viniera después. La sala de conferencias de ingeniería de Helix Dynamics resplandecía bajo las frías luces LED blancas, pero el aire en el interior era tan caliente como una forja de acero. Los ingenieros, con sus portátiles y tazas de café frías frente a ellos, estaban sentados alrededor de la mesa de nogal, con la mirada oscilando entre la sospecha y la tensión. Calle Rivera estaba de pie frente a la gran pantalla. Damien Cole presidía la mesa, con su traje negro a la medida, y sus profundos ojos azules observando cada movimiento de Calle. Tras la reunión de la junta de ayer, le había ordenado que presentara los detalles de sus revisiones al equipo de ingeniería, no para ponerla a prueba, sino para confirmar que merecía su puesto. Aún así, las miradas de los ingenieros, especialmente la de Marcus, eran afiladas como cuchillas, como si esperaran su fracaso. Calle respiró hondo, deslizando los dedos suavemente por el teclado mientras abría el código que había modificado. La pantalla parpadeó, mostrando líneas de comandos ordenadas. Añadí la normalización al script, comenzó, con voz baja pero firme, evitando la jerga enrevesada que solían usar los ingenieros. Nuestros datos son como un niño que aprende a caminar. Necesitan apoyo, no presión para moverse demasiado rápido. También añadí comprobaciones de modelado no lineal para garantizar que los parámetros no se sesgaran. Un silencio denso se apoderó de la sala. Marcus, con sus gafas de montura metálica sobre su rostro enrojecido, negó con la cabeza, pero no dijo nada. Un joven ingeniero de pelo revuelto le susurró a su colega, ¿normalización? ¿Cree que no sabemos hacer nuestro trabajo? Pero Calle ni se inmutó. Amplió el gráfico en la pantalla, señalando la suave curva verde. El resultado fue una reducción del error del 60%, dijo, recorriendo la sala con la mirada. Podemos mejorar aún más, pero este es el primer paso. Damien observaba en silencio, por primera vez oyendo una explicación tecnológica con una voz tan amable. No era el lenguaje estéril de los informes técnicos, sino algo sincero, como si Calle estuviera contando una historia de vida y esperanza. Se inclinó hacia adelante, su mirada ya no era puramente fría, sino que estaba teñida de curiosidad y quizás un rastro de admiración. Adelante, dijo en voz baja, pero con un dejo de ánimo. Calle asintió y continuó explicando cómo ajustaba los parámetros y contrastaba los datos. No miró a Marcus ni a ninguna de las miradas dubitativas. En cambio, se concentró en la pantalla, como si las líneas de código fueran el lugar donde se sentía más segura.
Al terminar, un joven ingeniero levantó la mano con cautela. ¿Pero cómo supo desde el principio que se trataba de datos no lineales? Calle esbozó una leve sonrisa al principio de la reunión. Porque he vivido con estos números, respondió. No son solo datos, son sueños. Sus palabras hicieron que la sala se quedara en silencio. Ni siquiera Marcus habló, aunque sus ojos aún rebosaban de escepticismo. Damien asintió, con la mirada fija en Calle, como si viera a una persona completamente diferente, no solo a la esposa de un comerciante, sino a una mujer con un fuego interior insaciable. Al terminar la reunión, Calle salió al pasillo, sintiéndose como si hubiera capeado una tormenta. Los pasos de Damien resonaron tras ella, y se detuvo. Se giró y lo vio allí de pie, con las manos en los bolsillos y una expresión más compleja que nunca. Señora Rivera, dijo en voz baja, ya no tan fría como antes. ¿Por qué sigues trabajando aquí? No creo que sea solo por tener que mantener a tu hijo. Tienes talento y podrías encontrar oportunidades en cualquier lugar. Calle lo miró directamente a los ojos por primera vez, sin amilanarse. La luz del pasillo le iluminó el rostro, resaltando sus rasgos cansados pero decididos. Me quedo porque el sueño de Ethan aún vive en este código, respondió con voz baja pero firme. Se equivocó, lo sé. Pero Helix era su sueño y el mío. No puedo alejarme. Sus palabras fueron como una cuchilla que abría viejos recuerdos en la mente de Damien. Recordó los inicios de Helix Dynamics, cuando Ethan se sentaba a su lado en su estrecha oficina, con los ojos brillantes mientras hablaba de cómo la IA podía salvar vidas, desde diagnosticar enfermedades hasta dar esperanza a quienes no la tenían. Ethan fue quien le enseñó que la tecnología no eran solo líneas de código, sino la clave del cambio. Pero los celos y la presión lo habían convertido en alguien irreconocible. Damien guardó silencio, su mirada oscilando entre Calle y el espacio que la rodeaba. Ethan me dijo una vez que la IA podía salvar a la gente, dijo finalmente, en voz baja, con algo parecido a un viejo dolor. Le creí, y luego nos traicionó a todos. Hizo una pausa y miró a Calle a los ojos. ¿Me recuerdas a él, a lo mejor de él? Calle sintió que se le encogía el corazón. Ella solo asintió, con los ojos brillando con una emoción que no podía identificar. No estoy aquí para expiar lo de Ethan, dijo con voz temblorosa. Pero quiero demostrar que nuestro sueño aún valía algo. Damien no respondió, pero su mirada se suavizó como si el muro que los separaba se hubiera agrietado lo suficiente como para dejar pasar algo. Asintió una vez, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Calle parada en el pasillo. Por primera vez, sintió una chispa de conexión, no con el pasado, sino con un futuro que nunca se había atrevido a anhelar. Las frías luces LED blancas de la sede de Helix Dynamics se extendían por el largo pasillo donde Calle Rivera se encontraba, con las manos temblorosas aferradas a la nota de suicidio de Ethan dentro del bolsillo de su blusa. Tras la reunión de ingeniería de esa mañana, donde presentó sus revisiones de código con una voz tan suave como la de un cuento, había notado un ligero cambio en la mirada de Damien Cole. Ya no solo ira, sino un destello de curiosidad, incluso admiración. Pero esta carta, el trozo arrugado que había guardado durante 6 años, todavía le pesaba en el corazón como una piedra, presionándola para actuar. No podía seguir escondiéndose, necesitaba enfrentar a Damien. Se quedó frente a la puerta de su oficina, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que le iba a romper las costillas. A través del cristal esmerilado, lo vio sentado tras su escritorio, con la mirada fija en la pantalla de su portátil y el ceño fruncido. Llamó a la puerta con voz baja pero firme. Señor Cole, necesito hablar con usted. Damien levantó la vista, observándola con sus profundos ojos azules, y asintió levemente, indicándole que entrara. La oficina era grande, con paredes de acero y ventanas que daban a la ciudad, tan fría como el propio hombre parecía haber sido. Calle entró, deteniéndose a pocos pasos del escritorio, con las manos aún agarrando la carta en el bolsillo. Tengo algo, dijo con voz temblorosa. Sacó el papel desgastado y amarillento del bolsillo y lo dejó sobre el escritorio, frente a Damien. Lo sentía. Guardé esto porque no tuve el valor de dártelo. Damien miró la carta, con la mirada vaga, como si hubiera rozado una herida que nunca había sanado. Lentamente, desdobló el papel, la letra temblorosa de Ethan apareció bajo la luz. Calle se quedó quieta, sintiendo que el aire entre ellos se volvía denso, casi suspendido. Ethan había escrito,
Damien, me equivoqué. Los celos y la codicia me cegaron. Nunca quise destruir Helix, pero lo hice. Me arrepiento de todo. Fui demasiado cobarde para enfrentarte. Cuida de Calle y Nico, si aún tienes fe en mí. Las manos de Damien temblaban, sus dedos aferraban el papel como si fuera a disolverse. Se le nublaron los ojos y en ese instante dejó de ser el frío director ejecutivo de Helix Dynamics para convertirse en un hombre que enfrentaba una vieja herida. Ethan, murmuró en voz baja, con una oleada de emoción. Miró a Calle con una mirada dolorida y escrutadora. ¿Por qué me das esto ahora? Calle respiró hondo, con la mirada firme aunque su corazón latía con fuerza. No te pido que lo perdones, dijo con voz suave pero firme. Solo quiero que entiendas que Ethan nunca fue del todo malo. Se equivocó, pero amaba a Helix. Le encantó el sueño que construyeron. Hizo una pausa y luego continuó, guardé esta carta porque tenía miedo de enfrentarla, miedo de enfrentarte a ti, pero no puedo seguir huyendo. Damien guardó silencio, con la mirada fija en ella, como buscando respuestas en su rostro. Guardó la carta en el bolsillo interior de su chaqueta, con un movimiento lento, como si guardara un fragmento del pasado. Nunca pensé que fueras Ethan, dijo finalmente, en voz baja, con un dejo de dulzura, pero me recuerdas a lo mejor de él, a lo que intentaba olvidar. Calle sintió una opresión en el pecho, pero esta vez no era dolor, sino una frágil esperanza. La carta había abierto una puerta, por pequeña que fuera, entre ella y Damien, una puerta que conducía a la comprensión, aunque aún persistieran sombras tras ella. Asintió, sin decir nada, sus ojos brillaban con una emoción que no podía identificar. Damien se levantó, saliendo de detrás del escritorio, sin apartar la mirada de ella. Al pasar junto a ella, se detuvo, en voz baja pero firme. Mañana asistirás a la reunión de gestión, no como ingeniero, sino como responsable del proyecto de IA médica. Sus palabras atravesaron el muro que los separaba, abriendo un nuevo camino, uno difícil, pero real. Calle se quedó atónita, con la boca entreabierta para protestar, pero la mirada de Damien la silenció. Él se dio la vuelta y se alejó, dejándola de pie en la fría habitación, pero por primera vez ya no se sentía sola. ¿Sigues la historia? Si esta te llevó más allá de las historias del alma, te invitamos a casa, donde cada relato conmovedor comienza con verdad, esperanza y sentimiento. La noche envolvía la sede de Helix Dynamics, las frías luces LED blancas parpadeaban en las paredes de acero, sin embargo, la oficina de Damien Cole tenía un toque inusual de calidez gracias al resplandor dorado de la lámpara de su escritorio. Calle estaba de pie frente a su escritorio, con las manos fuertemente entrelazadas frente al pecho, y su mirada oscilaba entre la determinación y el miedo. Pero esta noche, no esperaba que Damien la empujara hacia la luz, tanto literal como figurativamente. Damien estaba sentado tras el escritorio, su traje negro ya no era tan rígido como antes y la corbata estaba suelta. Miró a Calle, sus profundos ojos azules ya no eran fríos, sino que estaban llenos de una serena determinación. Señora Rivera, comenzó en voz baja pero clara. La conferencia global de tecnología es mañana. Quiero que presente el proyecto de IA médica para hablar sobre lo que hizo para salvarlo. Calle sintió que se le cortaba la respiración. Abrió la boca, pero las palabras se le quedaron atascadas. La conferencia global de tecnología fue el escenario más grande al que Helix Dynamics había llegado, donde se reunían miles de expertos, inversores y socios. Ella, que antes solo había sido una conserje, ahora debía presentarse ante el mundo y hablar sobre el código que la había devuelto a la luz. Yo, balbuceó, con los ojos brillantes de miedo. Me temo que solo verán a la esposa de un traidor. Sus palabras fueron como una cuchilla que no solo hirió el corazón de Calle, sino que también tocó algo en Damien. Salió de detrás del escritorio, con la mirada fija en ella. Te veo, dijo en voz baja, con una sinceridad poco común. La mujer que salvó esta empresa, la mujer que convirtió números desalmados en esperanza. Lo verán si se lo permites. Calle bajó la cabeza, le temblaban las manos. Sus palabras fueron como un viento cálido, pero el pasado aún pesaba sobre sus hombros. Su corazón libraba una batalla silenciosa, pero finalmente reunió todo su coraje. Lo intentaré, dijo con voz suave pero firme. Pero no puedo prometer que seré bueno. Damien sonrió levemente, la primera sonrisa real que ella había visto en su rostro.
No tienes que prometer, dijo, solo sé tú mismo. Él asintió, indicándole que se fuera, pero sus ojos se clavaron en ella como si viera a alguien a quien nunca antes había comprendido del todo. El pequeño apartamento de calle estaba bañado por la cálida luz amarilla de la vieja lámpara de escritorio. Estaba sentada en el sofá, abrazándose las rodillas, con la mirada triste pero llena de una frágil esperanza. Acababa de llegar a casa de Helix Dynamics, con la mente aún dándole vueltas a la petición de Damien. Hablando ante miles de personas, la idea le palpitó el corazón, una mezcla de terror y euforia. Suaves pasos resonaron en el suelo. Nico salió del dormitorio, con los ojos muy abiertos brillando a la luz de la lámpara. «Mamá, ¿por qué no duermes?», preguntó con una vocecita llena de preocupación. Se subió al sofá y se acurrucó a su lado. El calor de su pequeño cuerpo disipó parte de su miedo. Sonrió, rozando suavemente con los dedos el cabello despeinado de Nico. «Mañana voy a hablar delante de miles de personas», dijo en voz baja, como si le contara un cuento antes de dormir. «Les voy a hablar de números y de cómo ayudé a la empresa a construir algo que puede salvar vidas». Nico levantó la vista, con los ojos brillantes como estrellas. «Tú puedes, mamá», dijo con firmeza, como si no hubiera nada en el mundo que su madre no pudiera hacer. Sus inocentes palabras fueron un bálsamo para su corazón. Lo abrazó con fuerza. «Gracias, mi pequeño superhéroe», susurró con lágrimas en los ojos. Ya no era la sombra del pasado, sino una madre, una ingeniera, una mujer que se adentraba en la luz. Miró por la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Mañana se presentaría ante miles, no solo para hablar de tecnología, sino para demostrar que había salido de la oscuridad de Ethan y de la suya propia. El auditorio del centro de la ciudad resplandecía bajo las lámparas de araña, con cada asiento ocupado por miles de inversores, expertos en tecnología y socios de todo el mundo. La luz de la pantalla gigante se extendía por el escenario donde Cali Rivera se encontraba, con la respiración entrecortada y los hombros ligeramente temblorosos bajo las brillantes luces. Llevaba un sencillo y elegante vestido gris, el que Nico había sacado de su armario esa mañana, con una amplia sonrisa. «Mamá, cuando usas esto, pareces una superheroína». Su mirada recorrió a la multitud, percibiendo sus miradas curiosas, dubitativas e incluso críticas, como si buscaran un rastro de Ethan en ella. La conferencia global de tecnología fue el escenario más grande que Helix Dynamics había ocupado jamás, el lugar donde se decidiría el futuro del proyecto de IA médica. Cali, quien una vez empujó un carrito de limpieza por los pasillos de este edificio, estaba allí ahora no para pedir perdón por el pasado, sino para reivindicar su propio valor. Pensó en el inocente aliento de su pequeño, «Puedes hacerlo, mamá», y en la fe de Damien en ella, y buscó en su corazón el coraje. Respiró hondo. Alzó la voz, al principio vacilante, pero poco a poco fue tomando fuerza. «Yo solía limpiar pisos», dijo, y sus palabras resonaron por todo el auditorio y silenciaron a miles. «Una vez creí que no tenía cabida en este mundo tecnológico, pero el conocimiento no desaparece solo porque pierdas tu posición». Hizo una pausa, encontrando su mirada con la de ellos, negándose a apartar la mirada de los ojos escépticos. El proyecto de la IA médica de Helix Dynamics estaba al borde del fracaso. Encontramos una manera de salvarlo, escuchamos los datos como si nos contaran una historia y los ayudamos a encontrar el camino correcto. Ella se dirigió a la pantalla grande, ampliando un gráfico con su suave curva verde. Añadimos normalización y comprobaciones de modelos no lineales, lo que redujo el error en un 60% en una sola noche. Esto no es solo una cifra, es esperanza. Es una oportunidad de salvar vidas. La voz de Cali no era seca como la mayoría de las presentaciones técnicas. Estaba lleno de sentimiento, como una historia sobre un viaje de la oscuridad a la luz. El auditorio quedó en completo silencio, y de repente estalló en aplausos. Inversionistas con trajes caros, expertos que antes tenían miradas escépticas, ahora estaban de pie, aplaudiendo sin parar. Cali estaba de pie en el escenario, con los hombros ya tersos y los ojos brillantes de orgullo. No solo había hablado de tecnología, sino de sí misma, de la lucha por superar los prejuicios y recuperar su voz. Tras el telón, Damien permanecía inmóvil, con las manos en los bolsillos y la mirada azul profunda fija en Cali. Ya no era el frío director ejecutivo que había sido al principio, sino un hombre que presenciaba la transformación, no solo del proyecto, sino de la propia Cali.
En sus ojos se reflejaba el orgullo y algo más complejo, como si recordara a Ethan, quien una vez estuvo en este escenario con la misma pasión ardiente. Pensó en la disculpa tardía de Ethan, en las palabras de arrepentimiento guardadas en el bolsillo de su traje, y sintió que una parte del pasado finalmente sanaba. Cuando Cally bajó del escenario, los aplausos seguían resonando como olas tras ella. Al pasar junto a Damien, sus ojos se encontraron con los de él, y en ese instante, no necesitaron palabras. «Lo lograste», dijo Damien en voz baja, con una extraña sonrisa. No solo vieron a la ingeniera Cally Rivera, vieron a alguien que cambiaba el futuro. Cally asintió, con los ojos llenos de lágrimas, pero no de dolor, sino de una profunda y reconfortante sensación de paz. «Gracias por creer en mí», le dijo a Damien, «por darme esta oportunidad». Había salido de la sombra de Ethan, del peso de su pasado, y se había convertido en una nueva voz propia. De vuelta en su pequeño apartamento, Nico estaba sentado en el sofá, con sus grandes ojos redondos brillando. «Mamá, ¿me cuentas de la conferencia?», preguntó con voz alegre, acurrucándose. «¿Hiciste que 1000 personas aplaudieran?». Cally sonrió, cepillando suavemente el pelo revuelto de Nico. «Hice de mi pequeño superhéroe», dijo en voz baja, como si contara un cuento de hadas antes de dormir. «Les hablé de números y aplaudieron porque hice algo que temía no poder hacer». Nico levantó la vista, con una sonrisa radiante. «Sabía que eras una superheroína», dijo, rodeándola con sus pequeños brazos. Cally le devolvió el abrazo, sintiendo que su corazón se llenaba de calidez. Ya no era la mujer callada que empujaba un carrito de limpieza. Era ingeniera, madre, una nueva voz. A la mañana siguiente de la conferencia, la primera luz del día se coló por las cortinas del pequeño apartamento de Cally Rivera, proyectando vetas doradas sobre el desgastado suelo de madera. Cally estaba sentada a la mesa de la cocina, con una taza de café frío en las manos y la mirada fija en la pantalla de su teléfono. Acababa de llegar un correo electrónico de Helix Dynamics. Su breve título la hacía latir con fuerza, invitación para asumir el rol de asesora líder en innovación. Lo leyó una y otra vez, como si no pudiera creer lo que veía. De conserje a ingeniera por accidente, ahora la invitaban a liderar oficialmente la innovación en el proyecto de IA médica, un puesto con el que el propio Ethan, ni siquiera en sus mejores momentos, se había atrevido a soñar. Colgó el teléfono, con una mezcla de sorpresa y orgullo en la mirada. Pero el pasado de Ethan aún la oprimía como una sombra que no podía quitarse de encima. Se puso de pie y acarició suavemente el cabello desordenado de Nico mientras él, sentado a la mesa, dibujaba un robot. A mamá le ofrecieron un trabajo importante en la empresa, dijo en voz baja. Nico levantó la vista, con sus grandes ojos brillantes. ¿Eso significa que serás un superhéroe aún más grande?, preguntó con una amplia sonrisa. Cally rió y lo abrazó con fuerza. Quizás sí, mi pequeña superheroína. Esa noche, el pequeño apartamento se llenó del olor a pasta que Nico había insistido en preparar para celebrar que mamá era una superheroína. Cally llevaba un suéter azul pálido, sencillo pero abrigado, con el cabello castaño suelto sobre los hombros, tan diferente de la mujer tensa del escenario de ayer. Estaba poniendo la mesa cuando sonó el timbre. Nico corrió a abrir y, para sorpresa de Cally, Damián Cole entró con una botella de sidra de manzana en la mano. No llevaba su traje negro habitual, sino una camisa gris y vaqueros, y parecía más accesible de lo que nunca lo había visto. «¿Señor Cole?», preguntó Cally con los ojos abiertos de sorpresa. «¿Qué hace aquí?». Damián sonrió levemente, dejando la botella en la encimera de la cocina. «Quería felicitarlo en persona», dijo en voz baja, con una calidez que ella no esperaba. «Y pensé que a Nico le gustaría un poco de sidra». Miró al chico que lo observaba con curiosidad desde la mesa. Los ojos de Nico brillaron cuando soltó: «¿Eres el novio de mi mamá?». La inocente pregunta dejó a Cally paralizada, con las mejillas sonrojadas. Damián soltó una risa suave y genuina, un sonido inusual. «Solo soy un amigo», dijo, mirando a Cally con algo difícil de definir, no resentimiento ni distancia, sino una conexión que se formaba lentamente. Los tres se sentaron a cenar, y el pequeño apartamento se calentó como Cally no lo había sentido en años. Nico hablaba con entusiasmo sobre los robots que quería construir, mientras Cally y Damián compartían historias tiernas sobre su trabajo. Cuando Nico tiró de Damián al suelo para jugar con Lego, Cally se recostó, observándolos con una mirada más tierna que nunca.
Entre las piezas de Lego esparcidas, mientras Nico lanzaba una nave espacial superrápida al aire, Damián y Cali rieron con un instante de alivio. Como si todas las cargas del pasado se hubieran desvanecido, aunque solo fuera por un segundo. Cuando Damián finalmente se levantó para irse, Cali lo acompañó hasta la puerta, observando cómo su silueta desaparecía en la luz del pasillo. Regresó a la sala, donde Nico se había quedado dormido en el sofá, todavía con una pieza de Lego en la mano. Cali lo arropó con una manta, le pasó una mano por el pelo y sonrió. «Por ti», susurró, «y por mí». Para ella, el correo electrónico ofreciéndole el puesto de asesora principal de innovación, los aplausos del auditorio y la sonrisa discreta de Damián esa noche fueron como fragmentos de un comienzo inesperado. Miró por la ventana, donde las luces de la ciudad centelleaban a lo lejos. Mañana comenzaría su nuevo rol no solo como ingeniera, sino como líder, una nueva voz. Y esta vez, sabía que era lo suficientemente fuerte para afrontar cualquier desafío. Estás viendo Historias del Alma, exclusivas de nuestro canal. Si sigues con nosotros, deja un comentario. Las leemos y apreciamos mucho. Suscríbete para apoyar más historias originales y conmovedoras. Gracias por formar parte de la familia Soul Stories. El lunes por la mañana, Cali Rivera entró en la sede de Helix Dynamics con una mezcla de orgullo y aprensión en sus ojos. Vestía un blazer azul oscuro y pantalones negros, profesional pero sobrio. Su nuevo puesto como asesora principal de innovación fue un hito que no se había atrevido a imaginar, pero las miradas de sus colegas, curiosas y escépticas, le recordaron la sombra de Ethan que aún se cernía sobre ella. El correo electrónico invitándola a aceptar el puesto llegó después de su contundente presentación, pero aún parecía un sueño. Hoy, en la sala de reuniones ejecutivas, supo que le esperaba su verdadera prueba. La sala brillaba bajo frías luces LED blancas, y la mesa de nogal pulido relucía. Los miembros de la junta estaban sentados a su alrededor, con la mirada fija. Marcus, el ingeniero jefe, se levantó al entrar Cali, con voz aguda. Señora Rivera, comenzó, con la mirada llena de desdén. Usted salvó este proyecto, pero lleva el apellido Rivera. Su esposo vendió el código fuente de la IA médica a nuestro competidor porque tenía celos de Damien. ¿Cómo sabemos que no repetirás el pasado? Cali sintió un nudo en la garganta al inundarle los recuerdos. Sabía que Ethan había hecho algo imperdonable. Sé que se equivocó, dijo con voz firme, pero yo no soy él. Marcus arrojó un informe sobre la mesa con un golpe seco. ¿Esperas que creamos que la esposa de Ethan Rivera no hará lo mismo? Se burló. Cali se quedó allí, sin saber qué más decir. Entonces Damien Cole se levantó, recorriendo la habitación con sus profundos ojos azules. Metió la mano en el bolsillo de su traje y sacó la carta desgastada de Ethan, levantándola para que todos la vieran. Su voz era baja, vacilante. Ethan y yo empezamos Helix en una oficina pequeña con 2 escritorios viejos y el sueño de que la IA pudiera salvar vidas, dijo con la mirada perdida. Trabajábamos día y noche, comiendo pan duro, discutiendo por cada línea de código. Ethan fue quien me inspiró. Hizo una pausa, con el dolor patente en sus ojos. Pero los celos lo cegaron. Intentó vender nuestro código fuente, nuestro sueño, a la competencia, solo para demostrar que era mejor que yo. Cuando me enteré, sentí como si me clavaran un puñal en la espalda. El hermano en quien confiaba lo había traicionado todo. La mano de Damien se cerró sobre la carta, con la voz áspera. Ethan no pudo afrontar el daño que causó. Lo pagó con su vida, y fue un precio demasiado alto. Desdobló la carta y leyó las palabras de Ethan en voz alta para que todos pudieran oír. Luego la volvió a doblar, con una expresión llena de arrepentimiento. Cuando Cali me dio esta carta, continuó, ya no sentí rabia. Solo pena por un amigo que lo perdió todo por sus errores. Damien miró a Marcus y al tablero. Cali no es Ethan, dijo con voz firme. Redujo la tasa de error del proyecto en un 60%. Lo retiró del borde. Hizo que miles de personas en la conferencia volvieran a creer en Helix. Creo que todos han visto lo que puede hacer. Hizo una pausa, con la mirada desafiante. ¿Quién aquí no ha cometido nunca un error? Cali merece ser asesora principal de innovación por quien es, no por Ethan. Deberíamos darle la oportunidad de construir el futuro. La sala quedó en silencio.
Marcus se recostó en su silla, aún escéptico, pero en silencio. Los miembros de la junta murmuraban entre sí. Algunos asintieron. Callie se mantuvo erguida, con la mirada firme, aunque el corazón le latía con fuerza ante las palabras de Damien. Habló. Solía huir del pasado, dijo con voz clara y segura. Pero ahora estoy lista para afrontarlo. Estoy aquí para hacer lo correcto por Elix, por mi hijo y por mí misma. Damien asintió, mirándola a los ojos con comprensión. La señora Rivera dirigirá el proyecto, anunció, con un tono inapelable. Nos centraremos en el futuro. Callie sintió que sus hombros se aligeraban, como si el peso del pasado finalmente se hubiera aliviado. El recuerdo de Ethan siempre sería una cicatriz, pero las palabras de Damien fueron como una luz que le mostraba el camino a seguir. 3 meses después de aquella tensa reunión, el proyecto de IA médica de Elix Dynamics había alcanzado un éxito rotundo, superando todas las expectativas. Hospitales de todo el mundo comenzaron a probar el sistema, y los primeros resultados mostraron una mejora del 40% en la precisión diagnóstica, superando con creces los objetivos iniciales. Callie Rivera, como asesora principal de innovación, había guiado al equipo durante incontables noches largas, perfeccionando algoritmos y generando confianza con los inversores. Su oficina, que antes era solo un rincón abarrotado de notas adhesivas, ahora brillaba bajo las luces, cubierta de cuadros de triunfo y cartas de elogio de la junta directiva. Pero para Callie, cada paso adelante llevaba un rastro del recuerdo de Ethan, el hombre que sentó las bases, aunque sus errores aún persistieran como una herida abierta. Hoy, Elix organizaba una celebración en un restaurante de lujo del centro, con candelabros relucientes y risas resonantes. Callie llevaba un sencillo vestido azul, y su cabello castaño le caía suelto sobre los hombros. Se encontraba entre sus colegas, alzando sus copas y brindando. Sonrió, pero su mirada aún vacilaba, como si este éxito fuera demasiado grande para que pudiera atribuírselo. Incluso Marcus, aunque aún la observaba con cierto escepticismo, le hizo un gesto de asentimiento desde el otro lado de la sala, en una inusual señal de reconocimiento. Pero la persona en la que más se fijó fue Damien Cole, de pie en un rincón de la habitación, con la camisa gris desabrochada y sus profundos ojos azules siguiéndola con una calidez inconfundible. Damien se acercó con 2 vasos de sidra de manzana con gas. «Felicidades, Callie», dijo en voz baja y sincera mientras le ofrecía un vaso. «Lograste lo que nadie creía posible». Callie lo aceptó, rozando los dedos con los de él, lo que la hizo apartarse un poco. «Gracias, Damien», respondió en voz baja. Pero esto era obra de todo el equipo. Miró a su alrededor, intentando disimular su inquietud. La conexión entre ellos había crecido a través de reuniones nocturnas, apasionados debates sobre código y momentos de tranquilidad en los que ambos recordaban a Ethan. Pero Callie seguía conteniéndose, como si dar otro paso al frente traicionara la memoria de su esposo. Damien sonrió, con una mirada dulce pero resuelta. «Eres demasiado humilde», dijo. «Eres el corazón de este proyecto». Hizo una pausa como si fuera a decir algo más profundo, y luego simplemente levantó su copa. «Por el futuro de Elix». Ella alzó su copa a cambio, aunque sentía un nudo en el corazón. La confianza de Damien en ella, la calidez de su mirada, la hacían querer acercarse, aunque también quería alejarse. Los errores de Ethan con Damien y la compañía seguían siendo una barrera que no sabía cómo superar. Ese fin de semana, el pequeño apartamento de Callie se llenó de la suave luz de la mañana. Estaba preparando la comida, vestida con una camiseta blanca y vaqueros, con el pelo recogido. Nico corría por la habitación con una nave espacial de Lego en la mano. «Mamá, ¿puede venir el señor Damien?», preguntó con los ojos brillantes. «Es muy bueno haciendo robots». Callie se quedó paralizada, el cuchillo en su mano se detuvo a mitad de un corte. «Nico, el señor Damien está muy ocupado», dijo con suavidad, aunque se le quebró un poco la voz. No quería admitir que la idea de que Damien la visitara le aceleraba el corazón. «Pero le gustas», soltó Nico, inocente y segura. «Sonríe más cuando está contigo y conmigo». Dejó la nave espacial de Lego y la miró con una seriedad poco común. «Ya no estás triste, ¿verdad? Porque papá ya no está». Callie se arrodilló y abrazó a Nico, con el corazón encogido. «Papá sigue en mi corazón», susurró, echándole el pelo hacia atrás. «Pero tú y yo íbamos a estar bien, ¿verdad, pequeño superhéroe?»
Nico asintió y corrió hacia la puerta cuando sonó el timbre. Cali se sobresaltó al ver a Damien allí de pie, con una camisa azul claro, sosteniendo una caja de galletas y un juego de Lego nuevo. Nico me llamó, dijo con una sonrisa tímida. Insistió en que fuera a construir naves espaciales. Cali rió, con las mejillas calientes. Nico, llamó, pero el chico ya estaba metiendo a Damien dentro, parloteando con entusiasmo. Señor Damien, construyamos la nave espacial más grande de la historia. Los tres estaban sentados en el suelo, con las piezas de Lego esparcidas por todas partes. Nico los dirigía, asignando piezas a Cali y Damien para que las ensamblaran, y su risa inundó el apartamento. Cali observaba a Damien, el hombre que solía ser tan severo en las reuniones, ahora encajando pacientemente las piezas de Lego bajo las instrucciones de Nico. Cuando sus miradas se cruzaron, sintió una ternura que le dolió el pecho. Apartó la mirada rápidamente. «Señor Damien, ¿le contó a mi mamá historias sobre mi papá?», preguntó Nico de repente, sosteniendo una pieza roja de Lego. Cali se quedó paralizada, conteniendo la respiración. Damien la miró, su expresión se ensombreció por un instante, luego se giró hacia Nico. «Tu papá y yo trabajamos juntos», dijo en voz baja. «Él era brillante, pero creo que tu mamá lo es aún más». Le sonrió a Nico y luego sostuvo la mirada de Cali. «Ha hecho cosas increíbles, ¿verdad?». Nico asintió, radiante. «Mi mamá es una superheroína», declaró, lanzándose a sus brazos. Cali abrazó a su hijo con fuerza, sus ojos se encontraron con los de Damien. Por un instante, sintió una profunda conexión, una que no comprendía del todo. Nico, con su sencilla fe, estaba uniendo sus corazones, aunque ella aún tenía miedo. Esa noche, después de que Nico se durmiera, Cali y Damien se sentaron en el sofá, cada uno con una taza de té. La suave luz amarilla envolvió la habitación en una cálida calidez. «Gracias por venir», dijo Cali en voz baja. «Le gustas mucho a Nico». Damien sonrió, mirándola a los ojos. «Es un don», dijo. «Y tú, has hecho algo que jamás creí posible, no solo por el proyecto, sino por mí». Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. Solía pensar que Ethan era todo lo que Helix tenía, luego todo se descontroló. «Pero tú me mostraste un futuro diferente». Cali bajó la mirada, apretando los dedos alrededor de su taza. «Todavía tengo miedo», susurró. «Miedo de que el pasado de Ethan siempre esté entre nosotros». Levantó la vista con los ojos brillantes. «Pero quiero creer en el futuro del que hablas». Damien puso su mano sobre la de ella, suave pero firme. «El pasado de Ethan no eres tú», dijo. «Y no estoy aquí por Ethan, sino por ti y por Nico». Lo miró a los ojos, con el corazón latiendo aceleradamente, pero no apartó la mano. Nico, con su sonrisa y sus naves espaciales de Lego, le había abierto una puerta que ella no se había atrevido a cruzar. Sonrió con una sonrisa breve pero sincera. «Gracias», dijo con voz cálida. Un año después de aquella tensa reunión en Helix Dynamics, Cali Rivera había llevado el proyecto de IA médica a nuevas alturas. El sistema de diagnóstico que perfeccionó a partir de ideas pioneras se convirtió en el estándar en hospitales de todo el país. Como directora de innovación, Cali lanzó Nicosope, una iniciativa gratuita de IA creada originalmente para proporcionar herramientas de diagnóstico a hospitales públicos en zonas desfavorecidas. El proyecto, inspirado en la radiante sonrisa de su hijo Nico, se construyó con el apoyo incondicional de Damien, quien la acompañó durante las reuniones nocturnas y los días difíciles. Cali y Damien construyeron juntos Nicosope desde el principio. En una pequeña oficina de Helix, trabajaron codo con codo, Cali perfeccionaba los algoritmos, Damien conseguía financiación y forjaba contactos con hospitales. En esas largas noches, rodeados de papeleo y pantallas brillantes, compartían no solo trabajo, sino también historias, sueños y los momentos de tranquilidad en los que el recuerdo de Ethan se entremezclaba con ellos. Para entonces, los errores de Ethan eran solo una sombra que se desvanecía. Una tarde de finales de otoño, Cali se encontraba en su oficina de Helix. La suave luz dorada del sol se filtraba por las ventanas e iluminaba las cartas de agradecimiento de los hospitales locales. Vestía un suéter blanco, llevaba el cabello castaño recogido y una taza de café en la mano.
La esperanza de Nico había superado todas las expectativas. Decenas de hospitales públicos habían adoptado el sistema, ayudando a miles de pacientes a obtener diagnósticos tempranos gratuitos. Hoy, ella y Damien se preparaban para anunciar planes para expandir el proyecto a nivel mundial, llevando IA diagnóstica gratuita a comunidades marginadas de todo el mundo. Fue una decisión surgida de la profunda convicción de Callie: la tecnología debía salvar vidas, no buscar ganancias. Damien entró, con una camisa azul claro y una cálida sonrisa. ¿Listos para la conferencia?, preguntó, con el brillo de sus profundos ojos azules. Estás a punto de cambiar el mundo entero. Callie sonrió, con las mejillas sonrojadas, aunque su mirada se tornó tímida. Solo quiero hacer lo correcto, dijo en voz baja, por Nico y por quienes lo necesitan. Su vínculo con Damien se había fortalecido a lo largo de los días que pasaban juntos, desde los animados debates sobre código hasta las tardes en que él le traía galletas a Nico. Aún así, mantenía las distancias, temerosa de que abrir su corazón la hiciera vulnerable de nuevo, aunque el fantasma de Ethan se hubiera desvanecido hacía tiempo. Damien le puso una mano en el hombro, suave pero firme. Has hecho más que eso, dijo, y me enorgullece estar a tu lado. Hizo una pausa, mirándola a los ojos como si quisiera decir algo más profundo, pero finalmente sonrió. Vamos, Nico me espera en casa. El pequeño apartamento de Callie brillaba con la suave luz amarilla de una lámpara de mesa. Llevaba una camiseta blanca y vaqueros mientras preparaba la cena. Nico corría por la sala, aferrado a su nave espacial de Lego. Mamá, ¿viene el señor Damien? Llamó con los ojos brillantes. Prometió que construiríamos la nave espacial más grande de la historia. Antes de que Callie pudiera responder, sonó el timbre. Nico corrió a abrir, gritando de alegría al ver a Damien allí con una caja de galletas y un ramo de margaritas blancas. Señor Damien. Nico lo abrazó y tiró de él hacia adentro. Callie rió, nerviosa por la calidez que Damien traía consigo. Después de una cena llena de risas, Nico bajó a Damien al suelo para construir con Lego. Callie se sentó cerca, con el corazón acelerado mientras observaba a Damien conectar pacientemente cada pieza siguiendo las instrucciones de Nico. La inocencia de su hijo se había convertido en un puente, acercándolos poco a poco. Señor Damien, ¿puede quedarse con mamá y conmigo para siempre?, preguntó Nico de repente, sosteniendo una pieza roja de Lego. Callie se quedó paralizada, conteniendo la respiración. Damien la miró con ojos inseguros por un instante, luego se volvió hacia Nico. Me encantaría, pequeño superhéroe, dijo con cariño. Pero necesito que tu mamá diga que sí. Sonrió, con la esperanza brillando en su mirada. Nico corrió a su habitación a buscar más Lego, dejando a Callie y Damien solos en silencio. Damien se levantó y se acercó a ella, sacando una cajita de su bolsillo. Callie, empezó con voz profunda y temblorosa. Trabajando a tu lado, te he visto convertir lo imposible en realidad con la esperanza de Nico, con Nico y conmigo. No puedo prometer nada grandioso, pero sí puedo prometerte esto: estaré aquí contigo y con Nico todos los días para construir un futuro juntos. Abrió la caja y reveló un sencillo anillo de plata que brillaba a la luz de la lámpara. Callie Rivera, ¿quieres casarte conmigo? Callie sintió que se le cortaba la respiración. Miró a Damien a los ojos y vio amor, comprensión y una promesa más fuerte que cualquier dolor del pasado. Pensó en Nico, quien había traído a Damien a sus vidas. Pensó en la esperanza de Nico, un proyecto que había construido no para Ethan, sino para quienes más lo necesitaban. Su corazón, antes tan protegido, ahora se abrió de par en par. Se le llenaron los ojos de lágrimas y sonrió con voz temblorosa. Sí, Damien, dijo, me casaré contigo. Nico regresó corriendo justo a tiempo para verlos abrazarse. ¿De verdad se queda el señor Damien?, gritó radiante. Se arrojó a sus brazos. Damien se arrodilló y atrajo a Nico hacia sí. Me quedo, pequeño superhéroe, dijo con voz cálida. Salvaremos el mundo junto a tu mamá. Callie rió, con lágrimas corriendo por su rostro, pero eran lágrimas de alegría. Nico, en su inocencia, había disipado la última vacilación de ella. Meses después, en una conferencia internacional, Callie subió al escenario, iluminada por las brillantes luces. Llevaba un vestido azul intenso y el anillo de plata relucía en su dedo.
ante miles de personas, anunció la expansión global de Nicosope, llevando IA diagnóstica gratuita a comunidades con dificultades de todo el mundo. La tecnología no se trata solo de innovación, declaró con voz clara y firme. Se trata de esperanza para quienes nunca tuvieron una oportunidad. En la primera fila, Damien estaba sentado junto a Nico, con orgullo en los ojos. Nico aplaudió y gritó, «Mamá es una superheroína». La risa recorrió el pasillo mientras Callie sonreía, con la mirada fija en Damien y Nico. Trabajando junto a Damien, había encontrado la fuerza para convertir la esperanza de Nico, de un proyecto nacional, en un faro global de posibilidades. Al terminar la conferencia, bajó del escenario, abrazó a Nico y tomó la mano de Damien. Juntos, salieron bajo un cielo estrellado. Los errores de Ethan, antes una herida, ahora eran simplemente parte del camino que la había traído hasta aquí. La esperanza de Nico fue su legado con Damien, nacida del amor y la determinación de salvar vidas. Callie miró a Damien, luego a Nico, y sonrió. Ante ellos, como la luz al final del camino, se extendía un futuro brillante y prometedor.